martes de la novena semana del tiempo ordinario. Festividad de San Justino, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 13 al 17. Le enviaron a alguno de los fariseos y de los herodianos para atraparle en alguna palabra. Acercándose le dijeron: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Pero él, advirtiendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario para que lo vea. Ellos se lo trajeron. Y les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le contestaron ellos. Jesús les dijo: den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se admiraban de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día, la liturgia de la Iglesia pone a nuestra consideración, y además lo pide como una oración que hay que tener especialmente presente hoy día. Pone a nuestra consideración a San Justino, un santo del siglo II de nuestra era cristiana. Más o menos, quizá haya nacido a finales del siglo I, inicio del siglo II, hasta el punto que lo encontramos a mediados del siglo II, recién convirtiéndose. Era un pagano, era filósofo, tenía la profesión de estos sabios itinerantes, como se acostumbraba en aquellos tiempos, que iban recorriendo diferentes lugares transmitiendo sus enseñanzas, y en esos recorridos se le iban juntando discípulos. Los discípulos buscaban al maestro, al sabio, al filósofo. Todo lo contrario que hizo nuestro Señor, que Él fue llamando más bien discípulos. San Justino descubre, como él mismo lo cuenta, la fe, porque un hombre, un anciano, muy valiente, supo darle a conocer la verdad definitiva, porque San Justino, como filósofo, andaba buscando siempre la verdad, y en su afán de encontrar la verdad, él sentía que no lo había encontrado, que no lo llegaba a encontrar. Pero cuando se encontró con este hombre, un anciano, un fiel cristiano, ni siquiera sacerdote, no dice exactamente San Justino cómo se llamaba este hombre, pero en todo caso sí dice que fue muy valiente, porque cuando una persona en aquellos tiempos, ya por decir a mediados del siglo II, cuando la persecución al cristianismo cada vez se asentaba más, tanto de manera espacial como en el tiempo, pues era más peligroso manifestar su condición cristiana, y más aún querer descubrir esa fe a otras personas. Y sin embargo ese hombre supo hacerlo con San Justino, corriendo el peligro de que aquel hombre a quien estaba tratando de que conozca la fe cristiana podía haberlo denunciado, pero era San Justino que estaba buscando la verdad, y a partir de ahí efectivamente se convierte al cristianismo. San Justino, entre otras cosas, va a defender nuestra fe, es uno de los grandes padres apologistas
de nuestra fe, ese bloque de padres de la iglesia que nacen con los padres apostólicos, es decir, aquellos que vivieron casi en el tiempo de los apóstoles o fueron discípulos de los apóstoles. Inmediatamente después de ellos vienen los padres apologistas, es decir, aquellos que empezaron ya a defender la fe con sus palabras, con sus escritos. San Justino es uno de ellos. San Justino va a tener la gran osadía de escribir 2 pequeños libros que se les llama apologías, Apología 1, Apología 2, y se los va a dedicar al emperador del momento, Antonino Pío, y al emperador Adriano. Se los va a dedicar San Justino para defender de los ataques que estaban recibiendo los cristianos, para decir que todo aquello de lo que se le acusaba era mentira. Y lo va a ir demostrando en esas apologías. Y entre otras cosas, San Justino nos ha dejado la descripción de la Santa Misa, cómo se celebraba la Santa Misa, y lo que describe San Justino alrededor del año 150. San Juan Apóstol había muerto hacía 50 años, o poco menos. Y sin embargo, San Justino relata cómo se vivía la Santa Misa, cómo se celebraba la Santa Misa, y podemos decir que todos los elementos con los que cuenta la Santa Misa ahora ya estaban presentes en esos momentos. Ya estaban presentes. Bueno, hoy día la Iglesia celebra a San Justino, que además murió mártir. Y una vez convertido, no se convirtió en sacerdote o obispo, siguió siendo filósofo. Siguió como un fiel laico, llevando la fe, la verdadera filosofía, decía él, a todo el mundo, es decir, la fe cristiana. Y por eso también el Evangelio de hoy día es muy significativo, porque nos habla de esa verdad que es la fe que nos ha traído Jesucristo, de esa verdad que es el mismo Cristo. Y nos cuenta aquí San Marcos que a nuestro Señor le enviaron algunos fariseos y herodianos para atraparle en alguna palabra. Fíjense la malicia que había en varios sectores, en varias sectas dentro del judaísmo, ¿no? Los fariseos, los herodianos, los saduceos, y en este caso los fariseos y herodianos, sectas del judaísmo, fueron enviados para querer cazarle, querer atrapar a Jesucristo en algunas palabras. También ahora seguimos queriendo atrapar a Jesús en alguna palabra, cuando, por ejemplo, a su iglesia, la Iglesia Católica, a sus ministros, a sus seguidores, los fieles cristianos, se les acusa, se les difama, se les acusa de dogmáticos, retrógrados, cuando de repente hay una gran campaña contra la Iglesia, porque quizá en algunos aspectos algunos de sus miembros hemos fallado, pero no ha fallado la Iglesia en su totalidad. Y sin embargo, ¿cómo se hace escarnio de la Iglesia? También ahora se sigue queriendo atrapar a Jesucristo de esa manera cuando se persigue a su Iglesia. Recordemos que Jesucristo y la Iglesia se identifican. Un solo ejemplo, cuando San Pablo, queriendo defender la verdad, su verdadera fe, como él lo sentía antes de convertirse, empezó a perseguir a los primeros cristianos, y luego en un momento determinado Jesucristo se presenta, ¿no? Se aparece a San Pablo y le va a preguntar, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Pero San Pablo perseguía a los cristianos, a unas determinadas personas que empezaban a seguir ese camino de seguidores de Cristo. Perseguir al cristianismo, perseguir a la Iglesia Católica es perseguir a Cristo. También ahora se quiere atrapar a Jesucristo, como aquí vemos fariseos y herodianos que querían atraparlo en alguna palabra. Y le dijeron, Maestro,
Sabemos que eres veraz y que no te dejas llevar por nadie, pues no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. En el Antiguo Testamento hay un salmo que dice que Dios se ríe de los que quieren hacerle mal. Y efectivamente, estas personas, estos fariseos, aunque se acercaron con malicia, como nuestro Señor mismo, y lo va a contar San Marcos después, lo va a reconocer, aunque se acercaron con malicia, sin embargo, sin quererlo ellos mismos, en las alabanzas que le hacen, porque empiezan dándole algunas alabanzas, pero todo con malicia, sin quererlo ellos mismos, en las alabanzas que le hacen, y que seguramente no sentían como verdaderas en su corazón, era una cosa de la boca para afuera. Sin embargo, a pesar de ellos mismos y a pesar de sus sentimientos contrarios, esas personas estaban diciendo la verdad, aunque ellos estaban intentando halagarlo de alguna manera a nuestro Señor para luego atacarlo. ¿Qué le van a decir? Sabemos que eres veraz. Y tenían razón. Jesucristo es veraz, es decir, habla la verdad y actúa con verdad. Eso es una persona veraz. Hacer y actuar. Sabemos que eres veraz. Le estaban dirigiendo una alabanza que era verdadera y ellos creían que lo estaban alabando, que le estaban adulando, ¿no? Luego le van a decir que no te dejas llevar por nadie. Otra alabanza a nuestro Señor. Que no haces acepción de personas. Una alabanza más. Que enseñas el camino de Dios. Efectivamente, Jesucristo había venido a enseñarnos el camino hacia su Padre Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Enseña el camino de Dios. Se lo dicen sus enemigos. Lo dicen sus enemigos. Y que enseñas según la verdad. Otra alabanza. También pasa ahora. Cuando se ataca a la iglesia, cuando se la difama, cuando se le persigue, cuando se le hace exigencias, sin querer están reconociendo lo que es la iglesia, reino de Cristo, fundado por Cristo. Sin querer están exigiéndonos lo que debe ser la iglesia, cómo deberíamos ser sus miembros, los que la integramos, aunque de repente fallemos. Están reconociendo cómo debe ser la iglesia. Cuando muchas veces creen que la están atacando, la están reconociendo. Y después le van a plantear una pregunta a nuestro Señor, como queriéndole poner entre la espada y la pared. ¿Es lícito dar tributo al César o no? Es decir, o como lo dicen, ¿pagamos o no pagamos? ¿Pagamos los impuestos o no pagamos a los impuestos al Imperio Romano? Esos impuestos venían desde el año 6 de ese siglo. Desde el año 6, porque por motivos políticos terminaron pagando impuestos que iban directamente al emperador y que ya no iban al templo de Jerusalén. Entonces, si nuestro Señor decía hay que pagar los impuestos, le podían tildar de traición al pueblo judío. Si decían no hay que pagar, le podían tildar de rebelión contra el Imperio Romano. Le estaban queriendo poner entre la espada y la pared. Esa era la malicia. Y dice aquí San Marcos, advirtiendo su hipocresía, les dijo: ¿por qué me tientan? Tráiganme un denario para que lo vea. Y ellos se lo trajeron. Comenta un autor espiritual que ya en ese gesto, en ese acto que pide Jesucristo, ya está iniciando su respuesta. Ellos mismos que dicen pagamos o no pagamos, llevaban la moneda con la imagen del emperador, la llevaban ellos mismos. Ellos tenían la moneda con que pagaban impuestos, con lo cual quiere decir
que ellos ya hacían eso. Ya aquí hay un asomo de respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor le va a decir, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Del César, le van a contestar. Y Jesús les dice aquella famosa respuesta, den al César lo que es del César. Esta moneda tiene imagen del César, pues dénselo a él le corresponde, con todo lo que eso significa, que es parte de un impuesto, está muy bien. Pero Jesucristo no solamente responde a la pregunta que le han hecho, sino que responde más de lo que le habían preguntado, porque va a decir inmediatamente, den a Dios lo que es de Dios, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Ya esta segunda parte no la habían preguntado, pero Jesucristo está haciendo aquí una revelación. A Dios también le corresponde algo de esta vida, o podemos decir todo. Porque mientras la moneda tiene la imagen del César, Jesucristo les dice, den al César, esta es la imagen del César, esto le corresponde al César. Es decir, un objeto material que podría estar significando los impuestos, que podría estar significando las normas, las leyes para vivir socialmente bien. Hay que brindarle eso al César, es decir, a los gobiernos, en este caso actual, de cada país, de cada pueblo. Pero luego dice Jesucristo, y den a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Aquí hay que recordar el momento de la creación. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre mismo es imagen de Dios. La moneda tenía una imagen del César, eso es del César. Pero en cambio, cada hombre, cada ser humano, ya no una moneda, cada ser humano es imagen de Dios. Por lo tanto, cuando Jesucristo dice, den a Dios lo que es de Dios, cada persona, por ser imagen de Dios, es de Dios. Hay que darnos a Él. Cada ser humano está llamado a ser de Dios. Pertenecemos a Dios. Den a Dios lo que es de Dios. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es verdad que el pecado original vino y lo trastocó todo. Pero, ¿qué consecuencia tuvo el pecado original con respecto a la imagen y semejanza de Dios? Todos sabemos que la imagen, cuando se habla de imagen, ser imagen de Dios, es porque tenemos inteligencia como Dios, inteligente, infinito, y voluntad como Dios, voluntad infinita, y libertad como Dios es libre, y amor como Dios ama infinitamente. En eso somos imagen de Dios. ¿Y en qué somos semejantes? En que Dios quiso que empezáramos siendo sus hijos de Dios, participantes de su naturaleza divina. Viene el pecado original y perdemos la semejanza. Perdemos la condición de hijo de Dios, pero la imagen se mantuvo, porque el hombre siguió teniendo inteligencia, el hombre siguió teniendo voluntad, el hombre siguió amando y ejerciendo la libertad, aunque de manera equivocada muchas veces. Y todo ese conjunto de imagen debilitado, deformado, pero no perdió la imagen. El hombre siguió siendo imagen de Dios. Jesucristo dice aquí, den al César lo que es del César. Y volvemos a insistir, la moneda, lo material, tenía la imagen del César, eso es del César. No le corresponde más. Cosas como las normas, como las leyes, como los impuestos, son del César. Al César, es decir, a los gobiernos, no tienen por qué meterse en cosas como por ejemplo la libertad religiosa. No le corresponde. Y den a Dios lo que es de Dios. Y de Dios es todo ser humano, porque todo ser humano tiene su imagen.
Fíjense cómo este Evangelio nos invita a entregarnos totalmente a Dios. Somos imagen de Dios y como imagen de Dios nos corresponde, tenemos el derecho por ser su imagen y más aún una vez con Jesucristo y habiendo sido redimidos por Jesucristo, ser hijos de Dios, el derecho de ponernos en sus manos y de invocarlo como Padre. Dios es nuestro Padre. Este Evangelio nos invita, por lo tanto, a reconocer a Dios como Padre y a invocarlo como Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.